Mercedes y Marisa presentan Un café Ashken Sefardí. Hola oyentes, hoy comenzamos sin grandes preámbulos. Se acerca Purim y tenemos mucho gusto en compartir este ratito de nuestro café con Rav Moshe Ben-Dahan. Bienvenido, Rav Moshe. Ha venido a hablarnos de la fiesta, pero antes de Purim hay un ayuno, ¿no es así? Sí, efectivamente, el día anterior a Purim tenemos el ayuno de Esther, que es el 13 de Adar, y en este ayuno recordamos el día que Hamán, el primer ministro del Imperio Persa, cuando sorteó el día y el mes para exterminar al pueblo judío, cayó el mes de Adar y el 13 de Adar. Y este día, incluso que luego Mordejai intentó abolir el decreto, pero como estaba firmado con el sello real no se podía abolir, era un decreto irrevocable, y lo que sí consiguió es que los judíos se pudieran armar en ese día para poderse defender, y ocurrió el gran milagro que cuando llegó ese día de 13 de Adar no murió ningún judío, los judíos ayunaron en ese día y ese es el motivo por el cual nosotros seguimos ayunando, para recordar el milagro de que ningún judío murió pese a que muchos persas vinieron a atacarlos. ¿Y por qué en el mes de Adar? ¿Por qué lo celebramos Purim en el mes de Adar? Bueno, Hamán, que era el primer ministro del Imperio Persa, la palabra Purim viene de la palabra Pur, que es una palabra persa que significa sorteo, pero está en plural. Purim quiere decir sorteos. Él sorteó primero el mes y cayó en el mes de Adar, y luego sorteó el día y cayó el 13. Y como el decreto de exterminio cayó en el mes de Adar, nosotros celebramos Purim en Adar porque en ese día fue la salvación. Fue la salvación porque el 13 los judíos se defendieron y el 14 celebraron. Y ese es el motivo por el cual quiere decir que en realidad cuando Hamán sorteó el día y el mes era el 13 de Nisan. 11 meses antes que el decreto estuviera escrito para el 13 de Adar, pero sin embargo los judíos reaccionaron de seguida. La pregunta es ¿por qué? Tenían mucho tiempo, porque el mismo día ya comenzaron a reaccionar y Mordejai le pide a Esther que intervenga y que pide audiencia al rey. Esther pide que ayunen 3 días. ¿Por qué? Porque Mordejai tenía miedo de que los persas no iban a querer esperar tanto tiempo. Iban a decir, ¿para qué vamos a tener que soportar a este pueblo? Si hay un dictamen de exterminio, vamos a adelantarlo. Y por eso intervinieron de inmediato. Pero, digamos, el sorteo fue para el 13 de Adar. Y por eso es que el milagro ocurrió previamente, pero el 13 de Adar también volvió a ocurrir un milagro, que los persas que atacaron, los judíos se defendieron y al día siguiente festejaron. Este año hay dos meses de Adar. De hecho, estamos en Adar 2. ¿Por qué festejar la fiesta en Adar 2? Bueno, para poder entender por qué hay 2 Adar, tenemos que entender un poquito el calendario judío. El calendario judío, por una parte, se rige por la luna, es decir, los meses son lunares, pero el año, las festividades son solares. ¿Cómo puede ser esto? Porque el año lunar son 355 días y el año solar son 365 días. Quiere decir que si nosotros nos regimos por los meses lunares, cada mes estamos perdiendo 10 días. Y de ahí que cada año estamos perdiendo 10 días. Y de ahí que si las festividades son solares, porque está escrito que Pesaj, la Pascua judía, tiene que caer en el mes de la primavera, tiene que caer en primavera. Y por tanto, la única forma de que Pesaj pueda caer en primavera es que mantener el calendario solar. Y para poder mantener el calendario solar, tenemos que aumentar cada 3 años aproximadamente un mes, porque como perdemos 10 días cada mes, en 3 años perdemos un mes, y por tanto tenemos que recuperar ese mes que hemos perdido a nivel solar para que la festividad de Pesaj pueda ser en la primavera. Ahora, como Pesaj es el mes de Nisan, pues nosotros lo que hacemos es duplicar el mes anterior a Nisan, que es Adar, para mostrar que todo el sentido por el cual duplicamos el mes anterior es para que en Nisan, en primavera, sea la festividad de Pesaj.
Y por tanto, justo coincide Adar. Ahora, el primer mes de Adar es el aumentado y el segundo es el que fija. Y por tanto, es el aumentado. Y por tanto, el segundo es el que fija, y de ahí que, por ejemplo, Purim, cuando hay 2 Adar, se festeja el segundo. A ver, nuestro programa de hoy lo hemos titulado La mujer que salvó a todo un pueblo. ¿Quién y cómo fue lo que hizo que una mujer salvase a todo un pueblo? Bueno, se dice que en el libro de Esther hay varios protagonistas. Por una parte está Esther, que el libro está en su nombre, pero por otra parte también podríamos decir, bueno, el protagonista tal vez sea el rey Asuero, que es verdad que fue débil y entregó el anillo al primer ministro para que firmara la sentencia y exterminio del pueblo judío, pero posteriormente también, cuando Esther reveló su identidad, enseguida dejó que colgaran a Hamán. Entonces podríamos decir, bueno, tuvo un momento de debilidad, pero luego lo corrigió, tal vez él sea protagonista, o podemos decir, bueno, el protagonista tal vez fue Mordejai, que quiso mantener sus valores judaicos y no se quiso inclinar o posternar a Hamán porque lleva un medallón de idolatría y no quería reverenciar la idolatría. Tal vez puede ser él, o tal vez puede ser Esther, que estuvo dispuesta a revelar su identidad y poner en peligro su vida cuando nadie sabía que era judía, para salvar al pueblo. Y no cabe duda que la gran protagonista fue Esther, porque ella era la que lo tenía más difícil. Ella, como reina, y estaba totalmente alejada del decreto porque nadie conocía su identidad, pero ella decidió, por amor a su pueblo, revelar su identidad y de esta forma poder salvar al pueblo judío. En el mes de Adar, bueno, es un mes de alegría donde se duplican las alegrías, y es muy importante también la parte de la sedaká que tenemos que hacer en Purim. Háblenos por qué es tan importante la sedaká. Bueno, el mes de Adar, nosotros decimos, cuando llega el mes de Adar aumentamos la alegría. Cuando llega el mes de Adar hay que aumentar la alegría. Ahora, ¿cuál es la alegría de Adar? La alegría de Adar es Purim. Ahora, si Purim es la alegría, en las leyes de Purim tiene que estar la receta o la esencia de cómo alcanzar la alegría. Y para entender qué es la alegría, lo podemos definir que la alegría es un estado de plenitud que conlleva un estado de paz, tranquilidad, armonía y amor de forma permanente. Y eso es muy difícil. Poder mantener ese estado de paz, armonía, tranquilidad y amor de forma permanente es muy complicado. Y Purim nos da la fórmula. ¿Por qué? Porque en Purim tenemos 4 leyes. La primera ley es que tenemos que leer el libro de Esther por la noche y por la mañana. ¿Y por qué? Para introducir el concepto de la seguridad en Dios, del bitajón. ¿Y cómo adquirimos la seguridad en Dios? Cuando leemos el libro de Esther, de pronto descubrimos que es un hilo conductor que va guiando la historia. Nosotros, Purim ocurre en un momento en que ya no hay templo, el templo se ha destruido, la profecía ya desapareció, el Cohen Gadol, el gran sacerdote, ya no está, el servicio en el templo ya no está, y podemos decir, bueno, ¿qué punto de referencia tenemos? Estamos en un momento de oscuridad total, y sin embargo viene el libro de Esther, donde no aparece el nombre de Dios, para decirnos que podemos ver a Dios desde la oscuridad. ¿Y cómo? Siguiendo ese hilo conductor que va marcando todo el libro. Y por eso hay una ley muy interesante en Purim, que cuando vamos leyendo el libro de Esther tenemos que dejar el pergamino abierto. No lo podemos leer y cerrar, como hacemos con la Torá cuando la leemos. Tenemos que dejarlo abierto. ¿Y para qué? Para entender que para poder ver a Dios tenemos que verlo desde la perspectiva. No podemos verlo. Si leemos fragmentado el libro de Esther, todo nos va a parecer una historia, un relato, pero sin embargo cuando unimos todo el libro y lo vemos en su conjunto, en su perspectiva, de pronto descubrimos esa mano conductora que hay dentro del libro. La persona que quiere ver va a ver el milagro en cada capítulo del libro. La persona que no quiere ver no va a ver. Pero Purim, a diferencia de otras festividades, por ejemplo en Pesaj, el milagro fue revelado, la salida de Egipto, los milagros que acompañaron la salida, la partición del Mar Rojo. Shavuot fue la revelación del monte Sinaí, que fue
todo el pueblo llegó al nivel de profecía, o Sukkot, la fiesta de las cabañas, recordamos las nubes de gloria que protegieron, pero todos fueron milagros puntuales, milagros que ocurrieron en un momento puntual de la historia. Ahora, Purim es aprender a ver a Dios en las leyes de la naturaleza, en el día a día. Y para el judaísmo hay una base muy importante, y es que no hay casualidad. No hay casualidad. Todos los acontecimientos van marcados dentro de un proyecto divino que muchas veces, o la mayoría de veces, nosotros no entendemos, pero tenemos que saber que no estamos en un mundo hostil. No somos víctimas del azar, sino estamos en un mundo amigo donde los acontecimientos tienen un sentido, incluso que muchas veces no lo podamos entender. Y de ahí que el libro de Esther, la lectura, nos da esa seguridad en Dios, mete verdad y seguridad en nuestra mente. Ahora, el hecho de mandar platos de un hombre a su compañero es generar el amor dentro del pueblo, generar el amor, la unidad, meter amor en el corazón, quitar el odio, el rencor, y dar sedaká, dar dinero a los pobres, es demostrar la generosidad, que me importa el otro, que también yo quiero que el otro festeje. Y cuando una persona mete verdad y seguridad en su mente, y amor y generosidad en su corazón, logra eliminar esos sentimientos negativos del corazón y logra eliminar las dudas y la inseguridad en su mente. Ahí la persona adquiere lo que es la verdadera felicidad, que es ese estado de paz, armonía y amor permanente. Y ahora, pero como no somos alma, pues también viene la cuarta ley, que es la comida, que es festejar la comida para recordar el banquete que Esther ofreció al rey para revelar su identidad, para poder liberar al pueblo judío de ese gran decreto, ese enorme decreto de exterminio que el imperio persa quiso imponer al pueblo judío en ese momento tan fatídico de la historia, cuando es verdad que el rey Ciro había permitido al pueblo judío volver a la tierra de Israel, pero solamente volvieron 40.000 judíos, la mayoría permaneció en Babilonia. Y por eso Purim ocurre en un momento en que el pueblo judío todavía, en su mayoría, está en el exilio. Rabino, una pregunta doble le voy a hacer. ¿Por qué leemos la Megilá en Purim? Y en la Megilá creo que no figura el nombre de Dios en ningún momento. ¿Por qué motivo? Bueno, precisamente hay una costumbre en Purim de disfrazarse, y podemos decir, bueno, ¿por qué nos tenemos que disfrazar? Y es para mostrar la ocultación de Dios en la historia. Es decir, Purim ocurre en un momento donde no hay templo, donde no hay presencia divina, donde no hay profetas, y de ahí que a partir de la destrucción del templo entramos en una fase de ocultación. Pero justamente el disfraz implica que si yo me disfrazo es porque la otra persona está muy cercana a mí. Es decir, si yo vivo en una ciudad determinada y otra persona vive en otra ciudad y yo quiero que no me vea, no hace falta que me disfrace. Pero si la otra persona está muy cercana a mí, me tengo que disfrazar para que no me vea. Y el disfraz implica cercanía. Es decir, que Dios está cercano a nosotros, pero oculto. Y por eso ese es el motivo del disfraz de Purim. Por una parte, sentir la cercanía de Dios, pero por otra parte, sentir el disfraz. Y ese es el motivo de que el nombre de Dios no aparece, para entender que estamos en una fase de la historia donde Dios se ocultó. ¿Por qué leemos la Megilá? Bueno, nos ha comentado usted también que se leen 2 veces. ¿Por qué son 2 veces? Bueno, yo tengo mi opinión particular, y es que la Megilá, como dije anteriormente, todo el sentido de la lectura de la Megilá, del libro de Esther, es para introducir seguridad en nuestra mente. Es decir, esa seguridad, porque el elemento más importante para la felicidad de la persona es la seguridad en Dios. Si nos falta la seguridad en Dios, es muy difícil poder tener felicidad. Y voy a explicar por qué. Vamos a imaginar que una persona tiene que viajar y va al aeropuerto. Y en ese momento, cuando llega al aeropuerto, le dice, y se levantó temprano, se levantó a las 4 de la mañana porque tenía un vuelo temprano, y le dicen que el avión está estropeado y no está averiado y que no puede viajar y que tiene que traer una pieza de fuera y que va a tardar 8 o 9 horas. Ahora, en ese momento, la persona llega, se desespera.
perdí el sueño, me gasté el dinero en el taxi, ahora estoy aquí en el aeropuerto, ¿qué hago? Ahora me tengo que volver, otra vez gastar dinero, otra vez volver, he perdido el día, he perdido la cita. La persona se desespera. Quiere decir que ante una situación de dificultad hay 4 tipos de respuesta que la persona puede dar a esa situación. La primera respuesta es que la persona se enfade y diga, ¿por qué me tengo que ocurrir a mí? No es justo, y maldiga a la compañía. Es el enfado. La segunda respuesta es que la persona se bloquee, se deprima, porque la realidad le supera y se deprime y se queda en la casa, no quiere ver a nadie. No. La tercera es la huida, que la persona se refugia en el alcohol, se refugia en la droga y huye porque no es capaz de medirse ante la situación. Y la cuarta es el bitajón, la seguridad en Dios. Decir, bueno, si el avión no salió, gracias a Dios que se estropeó aquí abajo, no se estropeó arriba. Y por tanto, la persona que tiene bitajón, la persona que tiene seguridad en Dios, es la persona que sabe guardar, es la única herramienta, la única que ante la tempestad y la dificultad te ayuda a mantener la calma, la paz y el amor. Fantástico, Rabino Emuná y bitajón. Esto le hemos oído mencionarlo en muchísimas ocasiones. Hasta aquí el programa de hoy. Despedimos a Ramosé deseándole un muy feliz Purim. Feliz Purim. Y a todos nuestros oyentes les deseamos que este mes de Adar 2 esté lleno de alegrías. Feliz Purim, y ya sabéis, tenéis una nueva cita aquí con nosotros en Radio Sefarad.